todo lo que hemos aprendido sobre el éxito estuviera en realidad al revés? Bueno, hoy vamos a desglosar una idea que propone justo eso, un modelo de crecimiento que parece ir en contra de toda lógica, uno que invierte por completo esa escalera profesional que todos conocemos tan bien. A ver, arranquemos con una pregunta que de verdad nos hace pensar. ¿Quién en su sano juicio aceptaría un trabajo con una trayectoria así? Empezar en lo más alto para terminar en lo más bajo. Suena totalmente absurdo, ¿verdad? Pero esta pregunta es la puerta de entrada a una perspectiva completamente nueva. Y aquí está la paradoja central, el corazón de todo este asunto. En este sistema de valores, el verdadero ascenso se logra descendiendo. Es un concepto que choca de frente con todo lo que entendemos por ambición, por progreso, por éxito. Ok, pero para poder entender bien esta inversión, primero hay que analizar el modelo que ya no sabemos de memoria, el que el texto llama el camino del mundo. Y ya sabemos de qué va esto, ¿no? Es el camino de siempre. Escalar posiciones, acumular poder, buscar que nos reconozcan y nos exalten. Es la carrera para llegar a la cima de la montaña. Un camino que, como se sugiere, fue el que tomó, por ejemplo, el rey Saúl. Ahora, pongamos eso frente a frente con el otro camino, el alternativo que se nos propone. Uno que funciona con reglas, pues, totalmente distintas. Hablemos del principio divino. Miren, el contraste es brutal. Mientras el camino del mundo se trata de exaltarse a uno mismo a como dé lugar, el camino divino es todo lo contrario. Se trata de humillarse para que sea Dios quien exalte. El texto pone a Saúl y al apóstol Pablo como ejemplos perfectos para ilustrar estos dos modelos tan opuestos. Y ojo, aquí el texto nos presenta una distinción que es clave: la diferencia entre principios y prácticas. Lo que argumenta es que es mucho más importante entender el porqué profundo que hay detrás de las acciones que simplemente seguir un montón de reglas o prácticas por seguirlas. Y esto nos lleva al que se presenta como el ejemplo máximo de este principio en acción: Jesús. Su crucifixión, si la vemos desde esta perspectiva, no es un fracaso. Es, de hecho, la demostración más poderosa de esta inversión, donde el punto más bajo se convierte, paradójicamente, en el más alto. Claro, una idea tan radical como esta no sale de la nada, tiene fundamentos bíblicos muy profundos. Por ejemplo, se cita Mateo 16, que habla de negarse a sí mismo. Ese es el primer paso, el descenso voluntario. Luego se hace referencia al Salmo 1, que nos compara con un árbol plantado junto al río. La imagen es muy potente. La verdadera fortaleza no está en las ramas que todos ven, sino abajo, en las raíces, en lo oculto. Y finalmente se menciona Colosenses, que habla de ser trasladado de un reino de tinieblas a uno de luz. Esto no es una simple mejora, es un cambio de ciudadanía, un cambio total de dirección y propósito. Y con esto llegamos a la paradoja que quizás es la más fuerte de todas las que se discuten en el texto: cómo la debilidad se convierte en la verdadera fuente de la fortaleza. Aquí el texto es súper directo, ¿eh? Plantea que cuando nos sentimos demasiado capaces, demasiado autosuficientes, en realidad podríamos estar estorbando la acción divina. Es una advertencia muy clara contra el peligro de confiar demasiado en nuestras propias fuerzas. Y la primera prueba de esto es que, al parecer, la selección es a propósito. Dios escoge lo que el mundo ve como débil, como poca cosa, precisamente para cumplir sus propósitos, y de paso para confundir a los que se creen muy fuertes. Y partiendo de ahí, la idea se vuelve todavía más profunda. No es solo que Dios usa lo débil, sino que nuestra debilidad es, por así decirlo, el lienzo perfecto para que su poder se manifieste en plenitud. Y todo esto llega a su punto máximo con una declaración que le da la vuelta a todo. La debilidad ya no es vista como un estado de desesperanza, sino como la razón misma para poder declarar: fuerte soy. No a pesar de la debilidad, sino justo a causa de ella. Y para cerrar esta idea, fíjense en esta frase, que es potentísima. Sugiere que incluso lo que podríamos percibir como la debilidad de Dios supera por mucho la mayor fortaleza que cualquier ser humano pueda imaginar. Ok, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿y en la práctica?
¿Cómo se vive esto en el día a día? Bueno, la conclusión del texto apunta a que vivir así nos lleva a un nuevo tipo de libertad, la que se encuentra en la entrega. Pues resulta que este modelo de mundo al revés aplica para un montón de cosas más. Por ejemplo, el gozo, su fuente no depende de las circunstancias, puede existir incluso en medio del dolor. O el sufrimiento, que no se ve como algo a evitar a toda costa, sino como parte del camino. O el hecho de que para recibir, primero hay que dar. Son más de estas paradojas divinas. Y aquí es donde se le da un giro completo al concepto de libertad. La libertad de verdad, según esta visión, no es hacer lo que se nos dé la gana, sino una especie de servidumbre voluntaria a lo que es justo y correcto. Es encontrar la libertad no en la ausencia de reglas, sino en querer hacer lo que se debe hacer. Y para que esto no se quede en el aire, se nos da un proceso práctico, basado en la primera carta de Pedro. Son 2 pasos para aplicar esta humildad. El primero, echar toda nuestra ansiedad sobre Él. El segundo, confiar de verdad en que Él cuida de nosotros. Es un acto de entrega total. Así que, al final, todo nos deja con esta pregunta, ¿no? Una que de verdad nos sacude un poco y que desafía nuestra definición de fortaleza. ¿Y si el mayor poder no reside en nuestra capacidad de lograr cosas, sino en nuestra voluntad de entregarlas?